Sí. Buenos días. Bien, damos comienzo a esta rueda de prensa. Muchas gracias por la asistencia. Me acompañan en el día de hoy el consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, y también Silvia Canales, que es la directora del Departamento de Investigación de Turismo de Tenerife, y hoy vamos a hablar de datos. Por eso está aquí ella hoy acompañando. Bien, esta rueda de prensa es una rueda de prensa que podíamos no haberla dado y simplemente hacer una nota con la comunicación de los datos referentes al ejercicio 2020 respecto de la actividad turística, pero consideramos necesario que incluso con unos datos que ya analizaremos ahora, no son, por supuesto, como todos sabemos ya, unos grandes datos como consecuencia de la situación que hemos vivido en este año y que continuamos viviendo, pero desde luego está claro que ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones, que Tenerife no tiene un problema de destino. Estamos en medio de una crisis sanitaria que evidentemente ha repercutido de manera directa en nuestro destino y en todos los destinos en la actividad turística, pero que estamos en total disposición para que cuando se pueda permitir de nuevo el movimiento de las personas, los turistas vuelvan a nuestra isla. Vamos a empezar por interviniendo el consejero delegado de Turismo de Tenerife, quien nos va a hacer un resumen de los datos correspondientes al año 2020. Gracias, consejero. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, y haciendo una breve contextualización de dónde nos encontrábamos al final del 2019, si quieren podemos introducir ya la presentación. Vale, está por aquí la compañera. Bien, vamos explicando de todas formas. La situación a final del 2019 ya presentaba ciertos cambios en las dinámicas que venía siguiendo años anteriores con la primavera árabe, y cada año pues subíamos y ostentábamos un récord nuevo de llegada de turistas, así como de llegada de pasajeros. Era una dinámica que sabíamos que antes o después se tenía que romper, pero hay un hito importante, el 23 de septiembre del 2019, que es la quiebra del touroperador Thomas Cook. A partir de ahí, y también con el anuncio del cierre de las bases de Ryanair, que estaba previsto y se llevó a cabo de hecho el 8 de enero del 2020, y entre esto vemos circunstancias geopolíticas que afectan mucho al turismo, como puede ser el alza del precio del crudo, como en su momento fue la contracción de la economía británica y la incertidumbre que provocaba el Brexit aún en aquella fecha. También la crisis de los MAX tenía algo que ver en todo esto. De tal forma que empezamos el año con un leve descenso. Sin embargo, el 26 de febrero aproximadamente, cuando se produjo la crisis del Hotel H10 Costa de Palas, aquella cuarentena primera que saltaba en el país referido a la pandemia, ya observamos cómo las reservas empezaban a caer de una forma vertiginosa y no paró hasta el mes de abril, que es cuando llegamos a ese cero turístico total que se mantuvo prácticamente hasta mayo. Luego vemos diferentes hitos. Ahora, cuando nos pongan la gráfica, en la que vemos que la apertura aérea nacional en junio marcó y propició un repunte, la apertura del espacio Schengen, otro repunte, la excepción de Tenerife, cuando ya el Reino Unido nos había catalogado como destino no seguro, pues también marcó otro hito. En fin, hay unos vaivenes y cerramos, como ustedes pueden ver, con esa incertidumbre que es la que ha acompañado al año 2020. La capacidad aérea, la previsión antes del cero turístico era de 8 millones de plazas, viniendo de todo lo que veníamos y con el ingente trabajo que se llevó a cabo en Turismo de Tenerife para garantizar la conectividad de la isla durante todo el 2020, pues dio su fruto, dio su resultado, y esos 8 millones de plazas para empezar el año estaban asegurados. Entendíamos que luego, a través de diversas negociaciones, pues iríamos puliendo y mejorando rutas y conectividad en lo que es ya más estrategia e intereses del destino. Finalmente, y después de este cero turístico,
lo que hemos tenido como plazas para conectar la isla con el exterior han sido 4.421.591. Hay que tener en cuenta que estas eran las plazas que estaban disponibles, no las que se han ocupado. Hay una diferencia. Y vemos también las principales compañías aéreas. El ranking lo encabeza, como es habitual, Binter Canarias, y luego tenemos una caída del 44%, luego tenemos a Ryanair con una caída del 73%, casi 74%, Vueling, TUI, Grupo Iberia, EasyJet, Jet2, con caídas pues diferentes según las capacidades que tenían hacia la isla. Finalmente vemos, y como les decía antes, que esos 4 millones y pico de plazas conllevan que no tengan por qué venir todas llenas, es decir, que aquí vemos perfectamente cómo teníamos en el año anterior un 88% de ocupación media de cada aparato frente al 49% con el que cerramos el 2020, lo que quiere decir que en términos más o menos generales de esos 4 millones y algo de plazas, pues 2 millones y pico fueron los que se cubrieron. También hay que recordar que una cosa son los pasajeros llegados y otra cosa son los turistas alojados. Y es donde vamos ahora a esa cifra, que yo creo que es la que marca un poco el año 2020, es la cifra de turistas alojados. Podemos decir que en el año 2020 se alojaron en Tenerife 1.824.653 turistas, lo que significa una caída del 70,5% y una diferencia de más de 4 millones con respecto al ejercicio anterior. Si desglosamos el dato por pernoctaciones, nos quedamos a las puertas de los 12 millones, mientras en el ejercicio anterior pasábamos de los 30 millones, por lo tanto una caída que supera el 70%. Con respecto a lo que es la estancia media, vemos también una pequeña diferencia en bajada de 0,5, se sitúa en 6, casi 7 días, pero 6,57 días. Con respecto al índice de ocupación media, y entendemos cómo de la oferta disponible en cada momento cuál es el índice de ocupación. La planta alojativa no se encuentra abierta en su totalidad, no lo ha estado en su totalidad desde marzo, por lo tanto en cada momento la media de ocupación y finalmente del año 2020 la cifra resultante es el 35,6%. Evolución mensual del turismo alojado en Tenerife. Decía antes que era diferente a los pasajeros llegados, por ahí vemos que en febrero había como un cierto repunte y estábamos convencidos de que las cifras iban a ser y la evolución del año buena a lo largo del 2020, pero ya observamos efectivamente cómo cae estrepitosamente desde 26 de febrero en adelante, llegando al estado de alarma en marzo y posteriormente ya abril, mayo y junio son meses de cero turístico, el primer cero turístico de nuestra historia de un destino no estacional. La pandemia, por otro lado, también acentúa la preferencia por el tipo de alojamiento privado, el más, no hotelero, por decirlo de alguna forma, sigue siendo la principal preferencia de nuestros turistas, de nuestros visitantes, hoteles de 4 o 5 estrellas, el 61,5% de todas las categorías en general, pero la caída en este segmento es del 72%. Si observamos alojamiento en alquiler, las diferentes modalidades o alojamiento en propiedad, las caídas son sustancialmente menores, lo que marca esa preferencia, como decíamos, por un tipo de alojamiento más privado. Con respecto al turismo alojado por tipología y categoría, vemos, por ejemplo, si nos vamos a 5 estrellas, evidentemente con la diferencia del año anterior a este, que hay un leve repunte, que eso además luego lo vamos a ver en el precio medio de la habitación. Pero ese leve repunte del 13,8 el año anterior al 14,9, por destacar algún dato dentro de estas cifras que son pues las que son en general, evidentemente. En 4 estrellas también hay un pequeño repunte con respecto al año anterior, en proporción, no en cantidad de pasajeros, obviamente, y tenemos también las diferentes categorías. 2 estrellas, 1 estrella y los alojados extrahoteleros que supusieron un 29,4% del total de la oferta. Esto significó una caída del 73%. Si nos vamos a zonas en la isla de Tenerife, vemos que la zona sur copa el 74,3% de los alojados en el año 2020, 1.355.000. La zona norte el 18,4%, 335.000.
Zona metropolitana Santa Cruz, 232.000 el año pasado, 105.000 este año, un 5,8% del total, lo que significa una caída del 54,8%. La Laguna, La Punta, Bajamar sí que presentan caídas como el resto de los destinos, pero en este caso ellos significan, esa zona significa el 1,5% del total de la oferta. Nos vamos al turismo alojado por nacionalidad. Se mantienen en los 4 primeros puestos las nacionalidades tal cual el año anterior, pero con unos cambios bastante significativos en las cifras. Y, por ejemplo, vemos que el Reino Unido sigue siendo nuestro principal mercado, aún con una caída del 77%, pero cuando nos vamos al turismo español, vemos ahí la diferencia que hay entre... por primera vez el turismo canario supera el turismo peninsular. Hacemos ese pequeño desglose dentro de lo que es turismo nacional y vemos cómo en este año tan atípico el turismo canario sube por encima del turismo peninsular por las cuestiones que ya todos sabemos, imaginamos. Hay diferentes datos que podríamos analizar o que después podemos en preguntas también responder, pero por ejemplo los datos de Holanda y Bélgica, esa mayor demanda de Bélgica que de Holanda, que también es otro dato significativo con respecto a años anteriores, pero sí podemos decir que nuestro principal mercado sigue siendo el Reino Unido, segundo España, tercero Alemania y cuarto Francia, incluso en épocas de incertidumbre o de crisis turística como es el caso. Nos vamos también al perfil del turista que nos visita, nos vamos al gasto medio por turista y vemos la diferencia entre los trimestres, ¿no? Si bien el primer trimestre crecíamos un 12,8% en gasto medio, cuando nada nos hacía presagiar lo que se nos venía encima, ya vemos como los siguientes trimestres pues la bajada es significativa, en el último del 6,3% y el gasto medio situándose en 131 euros. Con respecto al perfil del turista, es de 46,5 años, aproximadamente 2,3 sobre las anteriores estadísticas. Es verdad que aumentan los segmentos con ingresos de más de 50.000 euros y reducción de los segmentos de menor ingreso. Esto también es otro dato significativo en línea con la estrategia que se está llevando y aunque hay una distorsión muy grande por las circunstancias que rodean al año 2020, pues es una buena noticia dentro de todas las circunstancias. El índice de fidelización de nuestro destino sigue siendo muy alto, en este caso el 56,5% vuelven a venir a Tenerife, repiten su experiencia vacacional en nuestro destino turístico. El viaje con paquete turístico sí baja un poquito, esto es consecuencia también de la cancelación de las diferentes operativas, de los diferentes turoperadores por las restricciones que hemos vivido, por lo tanto cae unos puntos, del 52 nos vamos al 44%, que significan los viajes con paquete turístico del pasado ejercicio 2020. Y aún habiendo restricciones, el 90,7% realiza alguna actividad turística, bien sea avistamiento de cetáceos, parques de ocio, senderismo, visitas, gastronomía. Por lo tanto, es un turismo que se mantiene activo, que sale, que consume y que sigue un poco pues consumiendo, gastando en el destino. La satisfacción sigue alta en 8,63 puntos y otro índice que empezamos a valorar también por razones que todos sabemos este año y que es un buen índice de cómo aprecia el turista que nos visita la seguridad sanitaria que ofrece el destino, se eleva en esa encuesta de satisfacción hasta el 8,31%. Con respecto a datos más técnicos y más profesionales, o los datos, los índices, indicadores que usan los profesionales del sector turístico, y es lo que explicaba antes, vemos como la media de tarifa por habitación vendida en el año 2020 se incrementa levemente en un 7,4%. Repito que es un año de mucha distorsión, donde las plazas alojativas de diferentes categorías han cerrado, han abierto, no ha sido la constante, digamos, de los últimos ejercicios, pero sí es verdad que se han mantenido durante el tiempo bastantes 4 y 5 estrellas abiertos. Veíamos antes esos incrementos también en las anteriores diapositivas del aumento
proporcional de la ocupación en 4 y 5 estrellas con respecto al año anterior, lo que igual se puede traducir en otros factores también, pero se puede traducir en 7,4% de incremento, un 93 euros de media por habitación vendida. El otro índice de referencia, el REPAR, de habitación, apartamento disponible por día, sí que vemos una caída del 35,7%, lo que lo deja en un valor de 46,3 euros. Con respecto al otro gran dato, el que supone también el drama de esta caída y esta bajada sin precedentes turística, a causa y motivada por la pandemia, vemos que el desempleo en el sector turístico alcanza el 47,1%, lo que se sitúa en 30.324 personas. Hemos perdido 845 empresas de la cadena de valor turística, lo que significa un 12,4% del total que teníamos antes de la pandemia o en el año 2019. Exactamente lo mismo vemos en la evolución de las afiliaciones a la seguridad social en el sector turístico. Si comenzábamos el año en torno a las 83.328, vemos como con las diferentes caídas acabábamos en 68.917 afiliaciones a la seguridad social. Estos son los datos, números complicados por el año singular y la incertidumbre que todavía y a fecha de hoy nos sigue envolviendo. Le doy paso al consejero, seguimos con otros datos de otra índole y cualquier pregunta al respecto al final de la rueda de prensa, pues con mucho gusto contestaremos. Gracias. Gracias, consejero. Muchas gracias al trabajo arduo, permanente del Departamento de Investigación, permanentemente analizando datos desde diferentes fuentes para podernos ofrecer estos datos de resumen. Es evidente que en la explicación que ha dado el consejero delegado con todos los datos, hay datos contundentes que reflejan lo que ha sido el año 2020, un año donde el mes de enero y el mes de febrero que venían de la temporada de invierno 2019-2020 fueron datos buenos. Esos datos, por supuesto, terminan influyendo en la cifra final de los turistas y en las cifras, pero que evidentemente a partir del marzo con el estado de alarma, evidentemente ahí es cuando empieza la progresión negativa de los datos. Fundamental los últimos datos que también ha aportado el consejero delegado, con esa disminución de un 70% de los turistas, que evidentemente ha repercutido de manera negativa en el empleo, que es un elemento fundamental puesto que es una actividad fundamental de nuestra economía. Pero muy bien, una vez hablado de estos datos y de la evaluación pormenorizada que ha hecho el consejero sobre lo que después, si quieren en el turno de preguntas, plantear alguna cuestión, solamente para cerrar quería recordar 2 o 3 cuestiones. La primera de ellas, que ya como hemos dicho en referidas ocasiones, no tenemos un problema de conectividad. Es cierto que la conectividad en este periodo ha descendido como consecuencia de que no había personas para mover, pero evidentemente no tenemos un problema de conectividad, tampoco tenemos un problema de destino, ya lo hemos dicho también en reiteradas ocasiones, y lo único es que tenemos una crisis de carácter sanitario que indudablemente ha afectado a la línea de flotación de nuestra principal actividad económica, que es la actividad turística, como ya hemos repetido hasta la saciedad y que no vale la pena volver otra vez a incidir sobre ello. Está claro que en este momento uno de los avances más importantes que ha hecho Turismo Tenerife durante el año 2020 es la contratación de una nueva herramienta que nos permite conocer de manera casi al instante cómo va fluctuando la demanda en función de cualquier decisión que se tome en los mercados emisores y que hace que influya a la hora de que los posibles o los potenciales turistas puedan consultar para poder visitar, en este caso, nuestra isla. Está claro que la apertura o los cierres de corredores seguros es un elemento fundamental, también lo es cuando los países emisores de turistas han cerrado las fronteras, y también esa obligatoriedad que hay para tomar determinadas medidas de seguridad o incluso al retornar a los países de origen, pues tener que hacer una cuarentena. Estas herramientas, al final, lo que nos están permitiendo es conocer prácticamente en tiempo real cómo se
se consulta la posibilidad de venir a la isla. Por ejemplo, en esta gráfica que tenemos ahí, vemos que en octubre del 2020 hay un pico que coincide justamente con la posibilidad de la apertura de las operativas con el Reino Unido, nuestro principal mercado, y ahí se produce un incremento importante de las demandas. Pero, desde luego, desde el punto de vista de la posibilidad de tener datos con los que trabajar, la incorporación de esta herramienta ha sido decisiva para poder tomar decisiones, incluso a la hora de poder hacer actividades de promoción exterior de la isla, pensando en los mercados y en sus diferencias. En este uso de las herramientas, tal como aparece en esta diapositiva, pues nos permite ver, por ejemplo, cómo en un momento determinado las consultas respecto del Reino Unido se dispararon en un 700%, es decir, un elemento importante. O también la recuperación por parte de Alemania en su interés en Tenerife, en España las búsquedas que se incrementaron desde finales del mes de diciembre, demandas en otros países europeos, como es el caso de Francia, Bélgica, Austria, que son países que están en vías de consolidación, evidentemente no como mercado con tanta importancia como la que puede tener el Reino Unido o Alemania, pero mercados que también son importantes para nosotros. El uso, como decía antes, va a permitir saber en cada momento dónde se debe dirigir la actividad promocional de la isla en función de lo que también nosotros vamos recibiendo, ¿no? Por eso ahí tienen un mapa de Europa, todas las acciones de marketing que estamos haciendo en los diferentes países de manera microsegmentada, porque cada país y cada tipo de turista requerirá un determinado tipo de acciones. ¿Cómo nos preparamos para este año 2020-21, que es un año en el que todos estamos esperando la recuperación no solamente de la actividad económica, sino también de nuestra actividad normal, y que las personas puedan volver a moverse en términos de seguridad, que es lo que deseamos, no solamente para la actividad turística, que por supuesto que también, y eso es lo que nos convoca hoy aquí, sino también para cualquier movimiento que se quiera hacer. Ahora mismo nosotros llevamos trabajando en este año y medio que hemos estado de mandato en un nuevo plan de marketing, que es lo que presentaremos dentro de poco, en el mes de abril, que al fin y al cabo viene a suponer una nueva forma de comunicar nuestro destino. Eso es fundamental para nosotros porque es un trabajo arduo que se ha estado haciendo, y ya llega el momento en que, a la vista de cómo se ha desenvuelto el año 2020, con esos picos de decisiones que van tomando los mercados emisores, sí creemos que ahora ya es el momento, junto con nuestra nueva imagen de turismo de Tenerife, que también la presentaremos en el mes de abril. Turismo de Tenerife no ha parado de trabajar durante todo este año, no solamente para las labores cotidianas de asesoramiento a nuestros asociados o a agentes externos, como pueden ser los turoperadores, que siempre encuentran en Turismo de Tenerife un referente claro a la hora de consultar dudas, de tener información. Ha hecho Turismo de Tenerife un trabajo ingente traduciendo todos aquellos informes emitidos por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para tener durante todo este tiempo permanentemente informados agentes en el exterior, el trabajo que se ha hecho remitiendo a las embajadas también información pormenorizada de la situación de la pandemia. Aparte de ese trabajo, digo, y aparte de tener la intentaron abordar en el último semestre de 2020, pero por razones de tipo sanitario no se pudieron hacer, como es el ejemplo del European Tour de golf, que finalmente se va a celebrar en el mes de abril, estaba previsto noviembre de 2020. Noviembre del 2020, finalmente hubo que desplazarlo. Va a tener un impacto importante, 380 países, es decir, que va a ser una buena plataforma para divulgar y para conocer nuestro destino. Y también el evento de aviación que se va a celebrar también en junio, a pesar de que ahí pone abril, ¿vale? En el mes de junio se va a celebrar, que también va a ser que también hemos hablado de ello, que es un evento muy importante porque, sobre todo en este momento en el que estamos, donde muchas aerolíneas lo están pasando mal y tienen incluso problemas de
de solvencia y que han estado siendo reforzadas por los gobiernos nacionales, pues va a ser un buen foro para el debate, no del futuro, porque la aviación va a seguir existiendo, pero sí las nuevas condiciones en las que se puede desarrollar esta movilidad como consecuencia de este impacto grande que ha tenido el COVID. Para nosotros obtener la sede para este Congreso de Aviación ha sido un trabajo muy importante que ha hecho Turismo de Tenerife. Es la primera vez que va a salir de la zona del centro Europa para celebrarse, sobre todo en un destino turístico, que estamos en el centro de toda esta situación post-COVID, esperemos que sea pronto. Por último, también hablar de que durante todo este año también hemos seguido trabajando en esos dos elementos fundamentales, en esos dos ejes vertebradores de lo que es la política turística de la isla, que tuvimos la ocasión de presentar en Fitur en tiempo pre-COVID y que tienen que ver con la certificación de sostenibilidad que estamos trabajando con Biofer, que estamos pendientes de que en los próximos días, en el próximo mes, nos puedan entregar el diagnóstico que lo único que supone es una valoración exhaustiva de cuán sostenibles somos, esa palabra que está tan de moda, pero que hay que concretar para continuar trabajando en la sostenibilidad, porque es un elemento fundamental. Y con la transformación digital, que también ya hemos hablado en alguna ocasión y que tiene que ver fundamentalmente con toda la transformación que necesita nuestro destino para convertirse en un destino inteligente, que ya lo es, que también es un reto importante. Ayer teníamos una rueda de prensa hablando sobre la accesibilidad, quizás uno de los ejes o el eje de los 5 que tiene que ver con la transformación digital, donde tenemos una peor valoración, es un 70%, pero en comparación con los otros es la más pequeña, y tenemos un reto importante, no solamente la accesibilidad para nuestros turistas, por supuesto, que es de lo que nos toca hablar, sino en general la accesibilidad en la isla, porque una isla, una sociedad no puede ser sostenible si todas las personas no tienen el mismo derecho a utilizar y a ocupar los espacios públicos. Esa es una reivindicación que trabaja la Consejería de Acción Social, que evidentemente nosotros como equipo de gobierno apoyamos, y que para el ámbito turístico, por las cifras que tienen que ver, son cifras de 2018, en relación al porcentaje de personas que nos visitan con minusvalía, que fue un 2%, las personas que tienen mayores de 61 años, que representaba un 24%, y las personas con hijos menores de 16 años, que en edades más pequeñas pues pueden necesitar el uso de carritos para el desplazamiento, representa casi unos 2 millones, o sea, una cifra importante donde los elementos de la accesibilidad son fundamentales, y en eso también estamos trabajando con la Consejería de Acción Social. Así que, en definitiva, en este momento todavía de incertidumbre, donde se oyen voces de todo tipo, con todo tipo de... Ayer leíamos, que quiero leerles una nota de Preferente, donde ponían en valor pues justamente el porcentaje o la frecuencia de vacunación en el caso de Estados Unidos y del Reino Unido, que son elementos muy alentadores, porque son precisamente mercados muy importantes para las grandes cadenas hoteleras y para el turismo español en general. Por lo tanto, está claro que la incertidumbre que todavía existe viene derivada porque todavía no sabemos exactamente cómo o cuándo va a confluir esa curva de vacunación con la curva de contagio, y cuándo podremos estar hablando definitivamente de una recuperación de la movilidad y, por lo tanto, de la actividad turística. Pues nada más, abro el turno de preguntas para cualquier pregunta que quieran realizar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hablan de incertidumbre, pero entiendo que manejarán algún tipo de datos, algún tipo de previsión para 2021. Y la otra pregunta que le hago es, ¿preocupa el ritmo de vacunación que hay aquí en Tenerife? Bueno, yo voy a responder las dos, y si el consejero delegado quiere completar también. No nos preocupa el ritmo de vacunación, porque en este caso me preocupa más cómo está la pandemia fuera de Tenerife, fuera de Canarias en general, fuera de Tenerife. Afortunadamente ahora mismo en Tenerife la situación está en un buen nivel de control, y por lo tanto la vacunación continuará en los términos que las autoridades sanitarias establezcan. Pero no tenemos, en esa doble ecuación que debe existir para que el flujo de turistas se pueda producir,
cómo está el nivel de la pandemia en el país emisor y cómo está el nivel de la pandemia en el país, en el mercado receptor de turistas. En este caso, nuestro mercado está bien, los tenemos unos niveles controlados. En todo caso, me preocupan más los niveles de la pandemia en nuestros principales mercados emisores. Por lo tanto, no, la respuesta es que no me preocupa. Esperamos que siga avanzando en términos general para toda la actividad de la población en general, es decir, no solamente por lo que tiene que ver con la actividad turística, sino por lo que tiene que ver para la recuperación de la normalidad en nuestras vidas y de las personas que viven en Canarias. Con respecto a la otra pregunta, yo no sé, pero ustedes han seguido la secuencia de lo que ha sido el año 2020, donde pues ha habido elementos alentadores que decían, bueno, pues ahora se abren la aviación internacional, eso efectivamente se nota, empiezan a viajar, después el Reino Unido pone unas condiciones de cuarentena, vuelve a bajar la demanda, es decir, que todo lo que se ha hecho durante el 2020 sin saber realmente nadie cuál iba a ser el comportamiento del virus, porque nadie lo conocía, ir haciendo estimaciones que al final prácticamente no se han cumplido, porque ha sido la pandemia la que ha ido marcando las decisiones de tipo operativo que han adoptado los países. Es decir, cuando el Reino Unido decide confinar su país, es una decisión que viene consecuencia del nivel de la pandemia. Por lo tanto, nosotros no podemos manejar en este momento ningún tipo de previsión, porque esperamos que, por lo que se va viendo en este momento, sabiendo que la temporada de Semana Santa es una temporada o una época que ya no va a tener una solución como nos hubiera apetecido, evidentemente todos tenemos puesto la mirada en el verano y que el verano sea el inicio de esa recuperación, pero desde luego, salvo que el consejero delegado tenga alguna proyección que yo no conozca, no tenemos datos de cómo puede ser. No, efectivamente, como ha dicho el consejero, fíjese que mantenemos, como no puede ser de otra forma, un contacto estrecho y periódico con aerolíneas, turoperadores, agencias, y ni estos propios agentes se atreven a hacer previsiones para un año donde la incertidumbre es la que reina y desde luego el comportamiento de los diferentes mercados, el comportamiento de la pandemia es irregular y por lo tanto es muy complicado hacer previsiones y yo creo que es el primer año que no se pueden dar previsiones, es una incertidumbre total y absoluta. Vamos, parece claro que si el ritmo que está llevando en este momento el Reino Unido, que es nuestro principal mercado emisor, que están, por lo que dicen en esta nota, están vacunando en torno a 450.000 personas al día, es desde luego un ritmo, muy buen ritmo, para intentar que, en este caso el Reino Unido, que es nuestro principal mercado, como digo, pues estén pronto en condiciones de poder viajar. Porque lo que sí sabemos con certeza, por lo que son los elementos, las herramientas de las que disponemos, es que están deseando venir a Tenerife. Eso nos tranquiliza porque sabemos que desde el momento en que se pueda hacer esos viajes sin tener que, bueno, en este caso hay una prohibición, pero como en otros casos tener que hacer cuarentena a la vuelta, pues que los turistas vayan a volver sin ninguna duda. Me gustaría preguntarle, porque Madeira también ha anunciado ya la creación de un corredor verde para turistas, para la entrada sin ningún tipo de restricción para aquellos turistas que ya han sido inmunizados, vacunados y demás. El Cabildo de La Gomera acaba de anunciar que se va a proponer también en ese sentido. No sé si desde el Cabildo de Tenerife, pues la idea también es generar ese corredor verde con la isla para que puedan venir cuanto antes turistas que ya estén inmunizados. Bueno, el gobierno de Canarias ya había hablado, no sé si creo que 2 o 3 semanas antes, de la misma cuestión de introducir como un elemento favorecedor del movimiento el tema de las que las personas vacunadas tengan ese movimiento preferente. Pero no se ha decidido nada en el ámbito de Canarias al respecto. Pero al hilo de este mismo asunto de Madeira, ¿qué les parece la medida tomada por ellos y bueno, qué supondría para la isla también? No sé si tienen alguna valoración un poquito más extensa al respecto. Bueno, vamos a ver, el caso de Madeira nunca es comparable al caso de Tenerife, es decir, estamos hablando de dos realidades completamente distintas. Durante todo este proceso se ha intentado en momentos determinados comparar a Madeira con la realidad de Tenerife, que no tienen absolutamente nada que ver. Está claro que las autoridades sanitarias irán valorando elementos que pueden favorecer en general la movilidad de las personas, es decir,
puede suceder que en un momento determinado las autoridades sanitarias acuerden que con un certificado de estar vacunado sea un elemento que favorezca la movilidad en términos generales. Es decir, eso puede ser una buena noticia. Evidentemente, nosotros, en el caso de Tenerife, que estamos hablando de una isla que ha recibido durante el año 2019 6.100.000 turistas, no es solamente el único elemento que puede favorecer el retorno de los turistas. Es decir, el retorno de los turistas pasa inevitablemente por la bajada de la curva del contagio en nuestros mercados emisores. Evidentemente, si la persona está vacunada, será un elemento favorecedor. Sí, no, simplemente que se está trabajando desde el ámbito europeo y también desde el ámbito del Estado, de España, en la armonización y digitalización, en buscar esas fórmulas que conlleven la vacunación en cartilla, en cualquier formato que se estime oportuno, pero que esa es la línea para garantizar una movilidad homogénea en el continente europeo. Y estamos a la espera de que se definan cuáles son esas líneas en general. Luego entendemos que cada Estado pues añadirá alguna particularidad. Buenos días, buenas tardes. A mí me gustaría hacerles una pregunta para ver si tienen alguna valoración sobre las últimas informaciones que han aparecido respecto a algunas cuestiones referidas a la presentada hace unos días Línea Aérea Canaria con respecto a problemas de licencia. Ahora el rechazo parece que de las aerolíneas o de determinadas aerolíneas. Me gustaría saber qué opinión tienen como responsables del turismo de Tenerife y qué valoración hacen de esta información, ya que se presentó la aerolínea, creo que con muy buen criterio personalmente, como una parte importante de la colectividad y con participación también del propio Cabildo. Me gustaría saber qué piensan los responsables del turismo de Tenerife de todo esto que ha aparecido. Bien, es una pregunta con una respuesta a lo mejor un poco larga, pero bueno, intentaré no excederme para poder explicar. Bueno, vamos a ver, yo creo que el análisis de la situación tiene diferentes aspectos. Por un lado, es verdad que aquí lo que se hizo la semana pasada, ¿sí?, fue hacer una presentación de una aerolínea de capital de Tenerife, de capital de dos empresarios vinculados al sector hotelero que hacen una propuesta de creación, y es verdad también que esa propuesta que ha hecho estos empresarios es avalada por el Cabildo de Tenerife, y en ese sentido, en los presupuestos para el año 2021 se consigna una partida para esa participación. Eso significa que en el presupuesto se ha consignado una cantidad como expresión de la voluntad política del equipo de gobierno. Bien, hasta ahí llega la primera cuestión. La segunda cuestión es si todavía o cuándo se hará esa aportación, esa ampliación de capital, para que entonces el Cabildo de Tenerife forme parte del accionariado. Bien, ese es un proceso que hay que iniciar, dado la orden a la Consejería de Hacienda para que se inicie ese procedimiento. Es un procedimiento donde se hará un análisis de tipo financiero, no solamente respecto de la situación de la Corporación Insular, sino también de la empresa en la que se quiere hacer esa ampliación de capital, y una vez que tengamos los informes que hagan desde el área de Hacienda, será un procedimiento que terminará en el Pleno, y será el Pleno de la Corporación el que autorice al Gobierno del Cabildo a hacer esa aportación. En el momento que esa aportación se haga, ya el Cabildo, a través del área de turismo, porque ahí es donde el presidente ha consignado esa cantidad, seremos parte del accionariado y por lo tanto seremos parte de la empresa, que todavía no somos. En este momento es una intención clara, una intención evidente, puesto que está consignado en el presupuesto, pero falta este procedimiento administrativo que concluirá. Bien, dicho eso, si nosotros todavía no formamos parte de la empresa, sino que es una intención de formar parte, evidentemente no me corresponde a mí hacer ningún comentario respecto de cuestiones internas de esa propia empresa. Pero sí sé, por lo que he hablado con el presidente, y que el presidente en una rueda de prensa anterior también así lo declaró, a raíz de esos comentarios que usted me ha dicho que han salido en prensa, la empresa va a emitir un comunicado donde aclarará algunas de las cuestiones que tienen que ver con la operatividad, que le corresponde a ellos aclarar
porque como digo, todavía nosotros no formamos parte formal de la empresa. Con respecto a otro tipo de observaciones que se han hecho desde diferentes medios o diferentes personas, yo sinceramente no termino de entender muy bien cuál es el objetivo. Yo creo que siempre Canarias, ya sabemos cómo es, somos un territorio archipelágico y por lo tanto la conectividad siempre será un elemento fundamental, ya digo, no solamente para el movimiento de los turistas, sino para el movimiento de las personas. Por lo tanto, cualquier operador que decida incluir a Canarias, en este caso a Tenerife, en su operativa, para nosotros es una buena medida, porque siempre que haya más conectividad, siempre eso ayudará o redundará en que los precios también se equilibren o adquieran unos niveles no desproporcionados. Por lo tanto, el Cabildo de Tenerife, así lo ha expresado el presidente en diferentes ocasiones, ve con buenos ojos la creación de un nuevo operador que pueda actuar con la isla de Tenerife. Segunda cuestión, es un operador que es canario, un operador que es de Tenerife, es decir, que sabemos que ese operador mañana no va a tomar la decisión de llevarse la base que tiene en Tenerife a otro lado, porque es un operador de aquí. También he oído y también he leído en estas declaraciones que usted me comentaba respecto de la conectividad. Vamos a ver, Tenerife no tiene un problema de conectividad en el sentido de que Tenerife está conectada no solamente con otras ciudades españolas, sino también con las ciudades europeas, sobre todo con nuestros mercados emisores. Otra cuestión distinta es que nosotros en este momento estemos conectados con todos los mercados, y ahora sí hablo de turismo, que a nosotros nos interesaría. Por eso, durante este año, Turismo de Tenerife ha estado trabajando con diferentes operadores para intentar obtener rutas que son importantes para nuestro destino y que no tenemos en este momento vuelos directos. Por lo tanto, sí, claro que hay conectividad, nadie ha dicho que no hay conectividad, faltaría más, pero también es verdad que no tenemos toda la conectividad que nosotros queremos. El espacio de esa nueva conectividad que requerimos en algunos destinos, como puede ser el caso de Israel, por ejemplo, con el que no lo tenemos y querríamos tenerla, ¿puede ocuparla esta nueva aerolínea? Probablemente podría hacerlo. Por lo tanto, yo creo que como noticia, como consejero de turismo, como parte del Cabildo, vemos con buenos ojos que se pueda abrir un nuevo operador y que ese operador, que además surge precisamente del ámbito hotelero y que por lo tanto conocen las carencias que se han podido producir en un determinado momento o que se han producido situaciones complicadas, como ha sido la caída de Thomas Cook, tener la posibilidad de que en un momento determinado, con los medios escasos con los que están iniciando, poder actuar en un destino, me parece que esa es una ventaja. Es decir, si mañana estuvieran las condiciones dadas, por supuesto superando el tema de la pandemia, y hubiese la necesidad de traer a unos turistas que están en una ciudad inglesa y que no tienen un tour operador o no tienen un operador que los traiga, pensar que tenemos una aerolínea que puede ocupar ese espacio y puede traer a los turistas es una buena noticia. Desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el turismo nacional, que ya con las gráficas que enseñó el consejero delegado es nuestro segundo mercado, es verdad que este año como consecuencia de la pandemia ha estado quizás incrementado con respecto al turismo canario, pero el turismo peninsular ha sido siempre un turismo que ha venido a salvar en muchas ocasiones situaciones complicadas. Aquí lo que se plantea y lo que planteó el presidente de la aerolínea y presidente de los hoteleros españoles era que si un ciudadano de la península, por ejemplo, que viva en Madrid, decide en un momento determinado, porque tiene un fin de semana libre, porque se ha prolongado y tiene de repente viernes, sábado y domingo, y se le plantea y dice, oye, me gustaría ir a Tenerife, que el comprar un billete no suponga un obstáculo para que ese turista pueda venir a Tenerife. Porque si ese turista entra, no tienen ni siquiera el descuento de residentes, obviamente, y entra en las páginas habituales y se encuentra que el precio de un billete es 500 euros, pues probablemente no va a querer venir. Pero si encuentra que a lo largo del año pueden haber unos precios regulares, probablemente esa resistencia a venir a Tenerife. Eso es lo que ha explicado. A mí me parece que no son ninguna malas noticias, todo lo contrario. Después,
con respecto a las otras cuestiones que no tienen que ver con la conectividad, que es a lo que me acabo de referir, sino tiene que ver con cuestiones internas de la aerolínea, pues esperemos a que los responsables de la aerolínea hagan el comunicado y expliquen todas aquellas cosas que se les han venido diciendo durante estos días. Espero no haber sido demasiado largo. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias.